Buenas tardes. Pues es un honor inaugurar la serie de conferencias organizada por la Organización Cultural La Cingana. Y bueno, me gustaría decir unas palabras. El mapa no es el paisaje. Esta frase siempre a mí me ha llamado un poco la atención y me ha hecho reflexionar. Creo que se puede aplicar a muchos aspectos de nuestra vida, incluida la cultura. Y en este caso todos conocemos el mapa, pero el paisaje queda oculto para la mayoría de nosotros. Nosotros perdemos en frases como: tenemos un rico patrimonio cultural, somos ricos en arte, en costumbres, en tradiciones. Nuestro pueblo vive aquí desde siempre y por tanto tenemos una gran historia. Este es nuestro mapa. Actos como estos y personas como vosotros nos descubrís el paisaje, nos ayudáis a conocer todo este patrimonio que nos rodea, a hacerlo nuestro y valorarlo. Vuestra labor de divulgación de nuestro patrimonio nos hace visible a nuestros ojos y por tanto hace que exista para nosotros. Es una labor esencial para que este patrimonio siga vivo y no se convierta en un tesoro oculto o peor aún, que desaparezca de nuestra conciencia y muera, y solo sea recordado en libros por bonitos en las estanterías de algunas bibliotecas. Muchas gracias por descubrirnos nuestro paisaje. Gracias por asistir a todos y a todas. Es nuestra primera conferencia. Empezamos hoy con un investigador muy reputado, muy conocido, por lo menos en el mundo de la arqueología, de los sistemas defensivos, castillos de Navarra, etc. Isagandoa y Corella. Es autor de diversos libros relacionados con los castillos en la defensa del reino, como la colección de 5 tomos Navarra, castillos que defendieron el reino, la defensa de los vascones o títulos individuales, como el castillo de Irulegui, el castillo de Mayur o las torres de Leiza, que saldrá a la luz en noviembre. El año pasado presentaron el libro La batalla de Mayur, que lo tenemos aquí abajo, el que quiera lo puede adquirir, y la historia perdida de Navarra en el 500 aniversario de aquella batalla. Entonces ha traído dos libros diferentes que estarán a la venta cuando acabe la conferencia. Y habíamos proyectado una salida mañana al Cabezo del Fraile para intentar verlo con otros ojos después de la conferencia, pero debido a las lluvias que cayeron ayer y han caído hoy, pues la vamos a posponer para otro momento. Entonces, sin más dilación, os dejo con Iñaki y a disfrutar. Muy bien, muy bien. Venga. Ay. Vamos a ver si ponemos esto en marcha. Segundo. Empezamos con los problemas técnicos. A ver qué pasa con el portátil. Bueno, lo que es la conferencia va a centrarse evidentemente en el castillo de Sancho Abarca, ¿no? Sobre todo sus características, cosas que pasan desapercibidas, documentación que analizaremos, pero también estudiaremos lo que es la historia un poquito del reino, la variación a ver, esto, el que ha puesto el portátil, que no es el mío, si puede hacer el favor de venir para poner un poco... Ah, ya está, ya. Vale, perdón. Qué emboscada. Un segundo, que pongamos esto bien y lo aclaramos. Bueno, quien me conoce sabe que la forma de difundir la historia es un poco especial. No es como se suele hacer, un poco de forma cotidiana, pues relacionada con explicar datos, fechas. Me gusta indagar en la historia de Navarra de forma un poquito profunda. Vamos a ver si lo pongo desde el principio en diapositivas. A ver, paciencia. Vale, esta foto es muy bonita, cerca de Buñuel, lo que es la silueta del Cabezo del Fraile, del castillo de Sancho Abarca, que tanta historia tiene. Es una historia que espero que os guste. Va a haber muchas imágenes y voy a explicar cómo ha variado el sistema defensivo del Reino de Navarra en tantos años. Qué historia tan importante tenemos. Y lo que sin duda destaca es que la documentación y todos los datos que tenemos sobre la forma de defensa del reino los tenemos en el Archivo General y es riquísimo hasta el punto de que viene gente de fuera, en el exterior, pues para estudiarlo. De hecho, los archivos que tenemos en Simancas o podemos tener en otros archivos, como en Segovia, no es ni por asomo como es el Archivo General de Navarra.
la cantidad de datos que aparecen y lo minuciosos que son, ¿no? Bueno, vamos a ver si funciona bien esto del tema técnico y nos ponemos manos a la obra. Vamos a ver. La primera, vamos a ver, taca. Bien, la primera imagen que voy a representar es la variación un poquito de lo que es el territorio. Cómo va variando, cómo va cambiando. La geología es muy caprichosa. Los montes en una época hace 68 millones de años emergieron. Lo que estaba cubierto por el mar, la península ibérica prácticamente en un 70% estaba cubierto por el mar. Hace 68 millones de años emergió todo. Se crearon los Pirineos, se crearon el sistema ibérico, las mesetas bascularon incluso en lo que era la dirección, y en esas montañas emergieron las peñas calizas que tenemos, por ejemplo, en Navarra, o en la parte oriental o occidental, perdón, del territorio de la península ibérica, pues tendríamos también el granito o tendríamos lo que serían pizarras, esquistos y demás, ¿no? Eso sin duda nos va a marcar lo que es a nivel general, a nivel de toda la historia, nos marca una forma de ser, nos marca una forma de defendernos, nos marca una historia. No es lo mismo, evidentemente, la historia que se puede producir en una región llana que en una región montañosa. Si nos centramos un poco en el zoom y nos vamos a Navarra, enseguida destaca en ese relieve, en esta fotografía satélite, dos Navarras que la tenemos al norte, lo que llamarían los romanos el Saltus Vasconum, y el Ager Vasconum, que es la zona agraria, la zona del sur, donde los ríos son mucho más anchos, los caudales son más anchos, el carácter cambia de la gente, la forma de construcción cambia. Podemos verlo en las casas en la actualidad. No es lo mismo ir al norte y ver una casa en Leiza con unas piedras enormes, calizas o areniscas en un momento dado, de gran tamaño, o incluso ir a la zona de Fustiñana, ver las casas de adobe que puede haber todavía en los corrales, como podía ser en la Edad Media. Evidentemente cambia. Las formas de construcción en tapial era muy común. Los maestros en la Edad Media, es una cosa... Os voy a contar sobre todo muchos chascarrillos, mucha historia de documento que pasa desapercibido, porque así somos los historiadores, que tendemos a hablar mucho de reyes, pero poco de esa historia común. Os puedo decir que en el castillo de Sancho Abarca trabajaron mujeres para hacer lodo, y hubo maestros muy reconocidos por la forma de proceder, maestros que tenían sus aprendices, que muchas veces eran sus hijos. Todo eso voy a comentar un poquito por encima. Avanzando en la historia, en nuestra querida historia, por aquí tenemos unos ejemplos de la configuración del terreno. Esta es la foz de Burgui. Es evidente que la forma de ser o la forma de defenderse, lo que venga a repetir, varía. Pero hay un sentimiento común, y yo os cuento, sin hablar de nada más, pero hay una parte que une a los navarros y es la historia de Navarra. Me ha tocado dar charlas en Leiza, Lesaca, me ha tocado en muchos sitios al norte y me ha tocado dar en Ablitas, en Corella, Buñuel y en muchos sitios al sur. Y si hay un punto en común, y lo hubo en la Edad Media, era ese nexo de unión, de cariño a lo que fuimos, a nuestra historia. Y eso es patente en todos los sitios que vemos. Pero no solo en la actual Navarra, si iríamos a la Navarra histórica, pasa en Cerezo del Río Tirón, pasa en La Guardia, pasa en Mauleón, en Francia, pasa en San Juan de Piedepuerto, ahora Francia. Esa historia todavía queda en el recuerdo de mucha gente y eso es muy bonito, nos tenemos que valorar. Avanzando en esa configuración del territorio, fijaros cómo es de caprichoso la cuestión física, la cuestión geográfica, que gracias a este tipo de territorio que tuvimos, mantenemos una defensa a ultranza en diferentes zonas. No es lo mismo la zona húmeda de Navarra, expuesta a las borrascas, con la zona pirenaica, que es una región donde están las sierras más cerradas, o los corredores meridionales. De hecho, decían incluso que si alguna vez vuelve el lobo a Navarra, lo tendría muy fácil, porque el lobo existe, lo tenemos en León, incluso documentan que podía estar en Álava, y podía avanzar tranquilamente por el corredor del Valle de Araquil, avanzar por el corredor del Valle de Hues y seguir hacia Aragón. O sea, realmente nuestro territorio tenía esa configuración muy particular, que en la parte meridional tenía unos corredores que se comunicaban, donde está la cuenca de Pamplona, es la parte central, y curiosamente las calzadas romanas efectivamente seguían esa misma dirección.
Y sin embargo al sur pues todo se amplía hasta el punto de que Las Vegas o los Cerros de Yesos pues se construyeron fortificaciones. Si hay un momento álgido en nuestra historia, o de la historia castillológica, vamos a decirlo así, aunque suene una palabrota, pero para los castillólogos somos los que estudiamos los castillos, es el momento de la conquista musulmana. Año 711. Os pongo en antecedentes. Don Rodrigo, el rey Rodolico, el rey de Visigodo, que estaba atacando Pamplona, tiene el conocimiento de que unas gentes extrañas estaban pasando por Algeciras y se dirige con su ejército hacia el sur rápidamente. Se produce una batalla, se produce la derrota de los visigodos y los musulmanes aprovechan, con Tariq y Musa, aprovechan a subir por todas las calzadas romanas y empiezan a conquistar fácilmente el territorio. Esta es la historia, pues bueno, la historia general. Todos conocemos lo que es la conquista musulmana, cómo se desarrolló, cómo llegaron hacia el 714 en la cuenca de Zaragoza y posiblemente hacia Pamplona, el 708. Decían de la gente de arriba, del norte de Pamplona, que hablaban como bárbaros, que vestían como bárbaros semidesnudos. Y gracias a esta conquista, vamos a decirlo así, aunque quede mal, conocemos mucho, porque los cronistas musulmanes aportaban todos los datos que ahora mismo nos sorprenderían. Si yo, por ejemplo, hablamos de topónimos, Azagra es un nombre musulmán, el río Alhama, en Fitero, es un nombre musulmán, Aljama es baño en árabe, Asagra es peña fortificada, Azagra. Tenemos varios, o Almud, o tenemos varios topónimos que nos marcan esa historia que fue muy coarigada. Deciros, por ejemplo, bueno, aquí vemos un poco la extensión del Andalus, la defensa que se produjo, y yo me atrevo a decir ya, como empezamos un primer dardo sobre el Sancho Abarca, que posiblemente el castillo de Sancho Abarca ya estuviera construido por entonces. Según una gran mayoría de historiadores, corresponde al rey Sancho el Fuerte del siglo XIII la construcción de estos castillos barceneros, pero me consta que no. Alguna visita que me ha tocado hacer Sancho Abarca, bastantes, ya solamente por restos cerámicos que se ven en superficie, se ve que tiene una antigüedad mayor de lo que se supone. Incluso tendríamos que ir a la Edad del Hierro, incluso anterior. Me imagino que Jesús Esma, cuando dentro de dos jornadas os explique los yacimientos que ha trabajado en la Bardena, hablará sobre todo también de Sancho Abarca, posiblemente de su opinión, aparte de Aguilar, ¿no? Esa frontera, fijaros qué curioso, porque el límite de los musulmanes hacia el siglo VIII, mediados, estaba la cuenca de Pamplona. Hasta tal punto que lo que sería la famosa plaza del castillo de Pamplona parecía una maqbara musulmana. Una maqbara es un cementerio musulmán. Y la particularidad de este cementerio, aparte de tener 175 tumbas con el rito del Corán, aquí veis a la derecha de la imagen cómo están de medio lado, mirando hacia la Meca, lo curioso es que estaban mezclados tumbas cristianas y tumbas musulmanas. Y entonces ya nos vamos a esa historia que sale a pinceladas y nos habla de los Banu Qasi de Tudela. Los Banu Qasi de Tudela, que para muchos eran gente cristiana que se pasó al Islam para conservar sus propiedades y su poder, y tenían relación con los Íñigo Arista. Esta prueba tan bonita, porque el cementerio está datado en el siglo VIII, nos marca esa historia. Lo bonito para un arqueólogo es que dejas por un lado aparcado el libro de historia y cuando desentierras las cosas, extrapolas lo que sale en un libro que toda la vida lo hemos oído y lo estamos viendo en la tierra. Eso es precioso, porque estamos analizando algo que todos se ha hablado pero se desconocía. Fijaros en alguna particularidad de esa conquista. Primero, no eran árabes. Diréis, bueno, árabes. Eran bereberes. Son tribus que están en la zona del Sáhara, en varias zonas, lo que ocuparía varios países, y tenían unos rituales específicos. Aquí veis unos dientes que tienen una marca, que están tallados, y eso es una etnia bereber, diferente. De hecho, en Mauritania hay, como dato curioso, hay un nombre de un río que es Navarris, Navarris de Navarris, que podía venir, alguno dice, esa relación de navarros con esta particularidad de los bereberes, ¿no? Lo cierto es que es muy curioso todo lo que apareció y al final se fue reduciendo, son pruebas de nuestra historia.
Deciros que la frontera musulmana, conforme pasaba el tiempo, iba retrocediendo. El río Aragón es la segunda marca que podíamos hablar de frontera, Caparroso. Hoy por hoy, si cogemos el coche, venimos de Olite, Pamplona, vamos hacia Fustiñana o Tudela, tenemos que pasar Caparroso. Caparroso marca, y me vais a decir que es cierto, nos marca un poco el cambio de la zona meridional a la ribera. Es como ese salto, ¿no? Y Coarrabús, que se llamaba en árabe, es una fortificación musulmana, como lo fue Funes, lo fue Falces, lo fue Peralta, y posiblemente en el tiempo del río Aragón nos marcaba una delimitación. Cuando Ujue era el castillo, ya decían en el siglo X las crónicas musulmanas que Ujue era la atalaya del reino de Pamplona, de Íñigo Arista, la principal atalaya defensiva que tenían, en tiempos de Íñigo Arista y posterior, claro está. Pero esa frontera se va reduciendo hasta prácticamente el siglo XI, XII, que ya estaremos hablando de la conquista de Tudela. Aquí veis en una imagen con satélite cómo los puntos nos marcan pues lo que serían los castillos, esas primeras torres musulmanas que dieron lugar a castillos. En el centro, en punto amarillo, la caída del río, la bajada, la vaguada del río Arga. En morado tendríamos el río Ega. En rojo el río Aragón, todo eso que veis un surco que produce en la imagen satélite. Y abajo, por supuesto, estaría el río Ebro. Pues por todas las puntas que vemos en lo que serían los cerros de yeso aparecen fortificaciones. Si vamos, por ejemplo, a ver Falces en esta imagen aérea, podemos comprobar cómo aprovechan el cerro de yeso que tiene justo al lado para construir una alquería, o primero una torre y una alquería, que era una zona de ganaderos o zona agrícola, y ahí se va conformando la población de que sería el Falces. Ya en el Falces aparece como una fortificación musulmana ya en el siglo IX, lo mismo que Funes y Caparroso. Como podemos comprobar, están situados en puntos que son estratégicos. Si nos vamos aquí, en una zona próxima, ahora se está excavando el Cerro de Valtierra. El Cerro de Valtierra es otra particularidad. Lo que era la población musulmana, fijaros en qué pequeño espacio ocupaba, que era el cerro defensivo, que tenía unos cortados y unas cuevas alrededor. Ahí están haciendo ahora excavaciones y ya se data, tenemos en época emiral, en el siglo VIII, IX, que Valtierra, y aparte la documentación ya menciona que tenía sus arrabales con su mezquita, que fue atacada por con Sancho Garcés I hacia mediados del siglo X, ¿no? O principios del siglo X, perdón. Y sin duda tendríamos que hablar de Tudela, el Cerro de Santa Bárbara, una alcazaba musulmana que posteriormente se convirtió en castillo con su barrio judío adosado. Y la particularidad de la alcazaba, aquí este es un plano de la alcazaba de Mérida, es que estas alcazabas lo que hacían era proteger a la población en caso de ataque. Tenía una zona defensiva y en caso de ataque la gente se protegía en ese punto, ¿no? Es un poco ese sistema defensivo musulmán que va retrocediendo y al final, pues en el año 1085 van cayendo las piezas de los castillos poquito a poquito conquistadas. En este caso por Pedro I de Aragón y Pamplona, cae el castillo de Arguedas, por ejemplo, enseguida caerá Valtierra, toda la frontera que nos marca el río Alhama, con el castillo de Araciel, Corella, Castejón, seguidamente se irá conquistando y al final Tudela cayó en 1119, en tiempos de Alfonso el Batallador. Es un poco a grosso modo la historia de los castillos. Y aquí os marco un mapa que es impresionante, que siempre lo pongo y que sin duda nos marca algo que es digno, ¿no?, de nuestra historia, ¿no? ¿Qué límites tenía el reino de Pamplona? Esto es el tiempo de Sancho III el Mayor. Pues es un mapa que es impresionante. Ya solamente con lo que veis aquí son los castillos, son tenencias, territorios marcados por un tenente donde hay una fortificación. No es un sistema feudal, es un sistema de tenencia, es como un funcionario del rey. Se van trasladando, los van quitando, poniendo y demás. Y nos va marcando un territorio impresionante, que llega desde el río Garona hacia el sur, prácticamente con permiso de Tudela, hacia la zona de La Rioja, iríamos hasta Montañana. Fijaros qué particularidad es la historia. En el conflicto ahora que tenemos con Cataluña y todo el proceso, tanta guerra que dieron hace un par de años con el tema, marcaron en ese conflicto los límites, decían, es un imaginario y yo de política no tengo ni pajotera idea, pero fijaros cómo casa la historia, que el límite de Cataluña decían, con el Estado español era Montañana.
Montañana está en la zona pirenaica y era la última tenencia de Sancho III el Mayor, del rey de Pamplona. O sea, esa tenencia, ese territorio, era el antiguo reino de Pamplona. Una muestra de lo que es el reino de Pamplona es este castillo, el castillo de Loarre. No es un castillo construido por Aragón y tal, es la fortificación más bonita románica que existe en Europa, dicho por todos los castillólogos. Y es un castillo navarro, construido por Sancho III el Mayor para defender el territorio del reino de Pamplona frente a la olla musulmana, los ataques musulmanes del sur. Como este, hay una gran cantidad de fortificaciones, tenencias que son de origen navarro o pamplonés o del reino de Pamplona. Es algo espectacular. Y durante este monarca se potenció muchísimas cosas, no solamente los castillos, se potenció el Camino de Santiago, se potenció la construcción lombarda, que era espectacular, se potenció la Orden del Cluny, los monasterios de los monjes negros, que fue por toda Europa y se desarrolló gracias a Sancho III el Mayor. El reino de Sancho III el Mayor abrió Navarra o abrió nuestro territorio a Europa, y Europa lo abrió hacia el sur, hacia la zona que estaba prácticamente limítrofe con los musulmanes. Esa historia, murió Sancho III el Mayor, se repartió, no se repartió. Siempre hay un equívoco de decir que, bueno, cuando se murió el gran rey, se repartió el reino, dividió, troceado en sus hijos. No fue así. Fernando, ya antes de morir Sancho III el Mayor, tenía el condado de Castilla, que no comprendía Castilla-Betula. El reino de Aragón no fue reino hasta con Sancho Ramírez, mucho posterior. Con Ramiro I era parte como una tenencia, un territorio régulo que pertenecía al reino de Pamplona, igual que Sobrarbe, Ribagorza. Los límites, por ejemplo, con García de Nájera comprendía Santander, bajaba por el río Urbelts, la Bureba cogía toda La Rioja, iba avanzando por todo el norte de Aragón hasta la localidad o la tenencia de Montañana, en Alto Pallars. Y lo que sería en la parte occidental, ya he dicho que estaría por Santander, Cudello, Urbelts, Ubierna, etc., etc. Era una zona prácticamente limitada con el Reino de León. Y poco a poco ese territorio, y vamos a acabar enseguida con todo lo que es el resumen histórico, pero es que es clave para explicar un poco Sancho Abarca, es que es clave el sistema defensivo. Bueno, deciros que el territorio ahora, con la política que tenemos, pues no tendemos a configurar bien las cosas, ¿no? Pero todo en la parte occidental del reino, que era Guipúzcoa, que era Álava, que era el Duranguesado, que no Vizcaya, el Duranguesado, se trató en el pacto de Cazola, e incluso antes con el rey de Inglaterra, donde sería el límite entre Castilla y Navarra. Y estaba entonces Sancho el Sabio, se acordó un territorio que comprendía el Duranguesado, comprendía parte de Álava y toda Guipúzcoa. Guipúzcoa aparece como responsabilidad del reino de Pamplona en el año 1025, es una tenencia del reino de Pamplona. Bueno, el territorio fue conquistado en el año 1200, cayeron las tenencias, Vitoria aguantó, aquí tenemos un poco en un plano los castillos que fue de esa zona, con la marca limítrofe en el castillo de Malmasín, en el Duranguesado, y Vitoria aguantó 8 meses el ataque castellano de Alfonso VIII. ¿Qué tenente? Bueno, 4 pinceladas de historia. La ciudad, ¿por qué digo 4 pinceladas? Porque no penséis que la historia de Navarra es fácil, o sea, cuesta convencer. Yo, por ejemplo, en Vitoria, Sancho el Sabio fundó la ciudad de Vitoria en el año 1181. Yo he visto conferencias en Vitoria que hablan que Sancho el Sabio conquistó Vitoria, que es una ciudad que ya estaba fundada por los alaveses, que los navarros ahí simplemente fueron a conquistar, o sea, burradas. La documentación es rica y es clarividente, o sea, los navarros fundaron Vitoria como fundaron muchas tenencias de lo que sería Guipúzcoa, apareció con el reino de Navarra, apareció Guipúzcoa, Álava, las tenencias fueron navarras en muchos casos, aunque tenía relación también en sus inicios con el reino de Asturias, y el Duranguesado, deciros, por ejemplo, que por muchos detalles formó parte del reino de Pamplona, o Navarra después. El caso es que el territorio fue conquistado en el año 1200. Y esto nos lleva aquí, después de 20 minutos, que es hablaros de las merindades. ¿Por qué es importante las merindades? Ahora, si os comento la merindad de Tudela, pues bueno, vais a decir que bueno, es turismo, ¿no? Pues la merindad de Tudela, somos de la merindad de Tudela, más allá está la merindad de Estella, tal. Pues esto es un sistema defensivo
marcado por el rey Teobaldo II, Teobaldo I, Teobaldo II, los Champaña, en el siglo XIII, que era para controlar el territorio. En vez de una tenencia, que era un castillo con un señor, a partir de ahora funciona el merino y funcionan una serie de funcionarios que os voy a explicar cómo era la administración. Es impresionante. Estoy un poco encapsulado con el micrófono y con tal. Me gusta moverme como un actor de rock de estos de plata y contaros un poco los detalles, porque es muy bonito. Fijaros, por ejemplo, lo hablaremos después en Sancho Abarca. Y nos vamos a centrar en la zona sur y nos vamos a centrar en el castillo de Sancho Abarca. Aunque parezca muy turbio esta imagen, no sé si se ve bien, pero nos va a mostrar los castillos que había en la merindad de la Ribera, en la merindad de Tudela, que coinciden prácticamente el 90% de los castillos que había en periodo musulmán. Tudején, el río Lama, Cintruénigo, Corella, Araciel, origen romano sin duda, Castejón. También nos sale cerámica, salen elementos muy antiguos en Castejón, un lugar muy estratégico. Cadreita, Mirapeix, mezclas ya Monteagudo, Ablitas, hacia el sur, Buñuel, estaríamos hablando de Sancho Abarca, evidentemente los castillos bardeneros, La Estaca, Mirapeix, Peñaflor, unas particularidades constructivas muy interesantes que ahora os voy a contar. Y Sancho Abarca, que su nombre nos viene de un rey, y ahí nos puede venir un poco el origen. Deciros que como particularidad, el único Sancho Abarca que conozco yo, aparte de, no te digo del rey, sino del castillo, es la torre de la guardia, que también se llamaba de Sancho Abarca. La guardia de Navarra está en la Sonsierra, antiguamente de la Sonsierra de Navarra, ahora es la Sonsierra La Rioja Alavesa. Es un lugar donde aparecen los escudos de Navarra labrados en las piedras y la torre del castillo se llamaba de Sancho Abarca. Este rey, entre otras particularidades, tuvo la gran desgracia de tener que enfrentarse al Almanzor, el famoso general musulmán que creó el pánico hasta tal punto que llegó en sus campañas, que fueron 59 o 56. Empezamos con un pequeño detalle histórico. Se llevó incluso de Santiago de Compostela sus campanas. Llegó a tomar Barcelona, decían toda la zona, creó el pánico y el pobre Sancho Abarca tuvo que soportar y lidiar con inteligencia esos ataques, ¿no? De hecho, en uno de los ataques tuvo que dar a una de sus hijas, Abda, una princesa vascona, la dio como tributo, pero eso pasaba en todos los reinos. El reino de León también dio a una hija, Teresa, y el condado de Castilla también dio otra hija para evitar los ataques, sellar pactos de paz, etc. Los musulmanes pues tenían mucho aprecio a las mujeres de aquí. Deciros incluso que tan importantes eran que incluso las preferidas de Almanzor fue la vascona que os he comentado, Abda, hija de Sancho Abarca, como para Abdarramán III, su madre era también vascona. Y era hasta tal punto originaria de aquí que decían las crónicas que tenía su barba y su pelo para parecer musulmán, para parecer más el color del pelo negro, en vez del rubio o rojo cobrizo que decían las fuentes que tenía, y los ojos azules, ¿no? Es una de las particularidades que existía en la época alto medieval, que era sellar esos pactos a través de mujeres, ¿no? Lo cierto es que esa historia del castillo que vemos aquí posiblemente esté muy ligada al poder musulmán. Os voy a contar algunas particularidades de la fortificación. Para empezar, su altura. Su altura son 550 metros, tiene un control visual que lo podemos ver aquí ahora mismo en esta imagen aérea, que se ve perfectamente todo lo que son los cerros hacia el sur, hacia la zona de Tauste, toda la parte, estamos mirando a la parte de Monteagudo. Y si vamos marcando un poquito lo que serían las distancias o el control visual, pues ¿qué os voy a decir que no sepáis vosotros? Que yo en mi caso, cuando vuelvo de vacaciones, que me tengo que ir pues hacia la zona del Mediterráneo, pues cuando veo Sancho Abarca digo, ya estoy en casa. Y me imagino que a muchos de vosotros os pasará lo mismo. Es acercarse a Tudela, girar la cabeza a la derecha, ver Sancho en la Peña del Fraile y entender que estamos ya en casa. Pues lo mismo pasaba en la Edad Media. El castillo tenía un amplio control visual. Controlaba todos los castillos y los castillos controlaban las imágenes, las señales que podían provenir del castillo del Fraile, del castillo de Sancho Abarca. Pero no solo en lo que es la zona
próxima. Tenemos el Cabezón de Aguilar, el poblado de Aguilar, que estaba próximo, que también tiene aunque tiene un origen más arcaico, también hay restos medievales que indican que hubo una población medieval, incluso documentación en 1231 hablaban de Aguilar como fortificación en las Bardenas. Y tenemos también una comunicación clara, esto a lo mejor no lo sabéis tanto, con la Sierra del Moncayo hubo 3 castillos que fueron del Reino de Navarra. Uno era el de Ferrera, las famosas peñas, si os fijáis mirando al Moncayo, veréis como un dorsal de peñas que suben, son las peñas de Herrera, entonces Ferrera. Y el castillo de Ferrera, que está a 1500 metros de altitud, es el castillo con mayor altitud del Reino de Navarra, con perdón de 2 más, que son el castillo de Pintano, 1200, y el castillo de Toro en la Sonsierra, con 1450 metros, el más alto es el de Ferrera. Al lado está el castillo de los Moros de Peñarredonda y más allá está el castillo de la Fasina. Y dices, pero estos castillos en Aragón, ¿cómo es que pertenecen al Reino de Navarra? Pues muy bien, en el periodo de Sancho VII el Fuerte era un prestamista de dinero y cedió dinero a Jaime I para su conquista de Mallorca y no se lo devolvió, pero había por canje, en caso de no devolverlo, a una serie de fortificaciones que al final quedaron para Navarra, como es Peña, el despoblado de Peña que tenemos. Peña perteneció, o Petilla de Aragón, lo que vemos ahora la particularidad de que tenemos un territorio en Aragón que es Petilla y que incluso hubo un noble de medicina, pues forma parte a través de esos tratados, de esos préstamos. No pensemos que es por conquista, es por entonces, ¿no? Y del castillo, de su origen, me atrevería a decir, porque en todos los castillos pasa, que su origen no va solamente a la Edad Media, tendríamos que hablar de la Edad de Hierro, incluso anterior. En el castillo de la Estaca, en una visita que hicimos, apareció cerámica de la Edad del Hierro, de la Edad de las Cogotas, estaremos hablando del 500, 600 a.C., con una cerámica muy típica. Y todos los castillos que nos ha tocado, prácticamente en su totalidad, siempre hay restos mucho más antiguos que los de la Edad Media. Lo que es el lugar, enseguida en una fotografía satélite que nos llama la atención, del castillo de Sancho Abarca, que es el corte que se produce entre 2 peñas. Es un corte hecho a propósito para delimitar y crear un foso artificial. En parte posiblemente estaría ya creado de una forma natural, pero lo trabajaron para hacer un foso. Y sabemos de toda la documentación, por lo que he comentado desde el principio, los archivos del Reino de Navarra están en la documentación, en el Archivo General de Navarra, y nos marca todo. Las obras, los alcaides, el suministro de trigo y de dinero, y las circunstancias y también la manutención de hombres, o cómo el alcaide podía recibir dinero o emolumentos por diferentes cuestiones. Del listado de alcaides, tenemos prácticamente desde 1231, yo pongo 1119 a Pedro de Rotrón, que era un noble que acompañaba a Alfonso el Batallador y conquistó varias fortificaciones, pero no hay constancia clara. El primer dato es de 1231, se cita en un documento referido a los castillos de las Bardenas, sin decir más. En 1259 ya el primero conocido es Martín García de Falces. Le sigue García de Oriz en 1266, los Oriz de Buñuel, de Escoriaza, están muy imbricados en la Bardena. Tenemos también, vamos por un listado, y tenemos una relación de hombres. Deciros, esto es una lata, yo es que necesito ponerme de pie. ¿Esto se puede quitar un poco? Vale. Y tenemos un micrófono un poco... Vale. ¿Dónde está el micrófono? Bueno. A ver si... ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Pues bueno, el nombramiento de alcaides es curioso. Es curioso porque toda la Edad Media tiene un protocolo. Es un protocolo algo hortera, vamos a hablar así un poco. Pero siempre se llevaba. De hecho, en todas las excavaciones aparecen detalles en que nos marcan un poco esa especie de horterismo que existía en la Edad Media. En los apliques, en la forma de ser, en la costumbre. Por ejemplo, cuando me tocó dar una charla, sí, vamos a subir un poco, me tocó dar una charla en el castillo de Iberia, hicieron una excavación y salió la puerta. Las puertas es muy emblemático, es como que nos trasladan en el tiempo. El traspasar una puerta es un umbral que parece que vamos de un lado a otro, ¿no? En el tiempo, es como esas películas que hacen un viaje más allá, ¿no?
Y la documentación nos dice cómo era el cambio de alcaide. El cambio de alcaide era un protocolo donde aparece el portero real. El portero real era un funcionario. Cada merindad tenía su portero. Tenía entre sus obligaciones acompañar al alcaide en el relevo. Entonces, al alcaide saliente, el que está en el castillo, se va a ir. Por ejemplo, tenemos un alcaide, Martín de Cajal o Casal, que estuvo casi 30 años en Sancho Abarca. Vamos a suponer que se tiene que retirar. Entre otros alcaides, ya os voy a decir, yo un listado aquí se ve borroso. Hay dos de Justiniana, pues para tener también un poco en cuenta. Que, bueno, y de Buñuel posiblemente hubiera, de Corella sabemos que hay uno, y es gente de la zona. El protocolo es el siguiente: si esta es la puerta, el portero real se sitúa con el alcaide que va a entrar y la puerta se mantiene cerrada. Y el alcaide saliente está esperando a todo eso que van a decirse entre ellos. El alcaide que entra, el portero real, llama 3 veces, tienen que ser 3, ni 2 ni 4, 3 veces a la puerta, y entonces es cuando empieza el diálogo entre un alcaide y el otro. A ver quién es, sus acreditaciones, la orden del rey, le pasan el documento, y cuando está todo ya realizado, cuando ya están las presentaciones, se abre la puerta y el inventario del alcaide que se va a marchar le entrega el inventario al que viene para saber lo que tiene en el castillo. Deciros que este inventario está ahora en el Archivo General de Navarra en muchos castillos. En Sancho Abarca no está. Pero te viene todo un listado de granos, de trigo, de ballestas, de cáñamo para las cuerdas de las ballestas. Te viene todo relacionado. Y todo lo sabemos por la documentación. Otro detalle de la documentación muy importante. Bueno, os voy contando conforme pasan las imágenes. Apenas que está un poco borroso. Bueno, deciros también, como detalle, que el alcaide de Sancho Abarca, aparte del pago que tenía por cada 6 meses, que ya hablaremos de ello, también recibía el pago por varias cuestiones que había en la Abatena. Primero era por hacer carboneras. Las carboneras se decía mucho que era un lugar de hacer carboneras. Había mucha leña de pino, evidentemente. También era por las cabañas. Las cabañas usaban los pastores, tanto de Roncal como Saracencos, algunas veces lo dejan descrito así, y por dejar las cabañas tenían que pagar una pequeña cantidad a los alcaides, al rey. En fin y al cabo era pagar al rey, y el rey pues decía, en vez de pagar a un merino o a un tesorero, directamente le pagaban al alcaide. Y también por el pasto o por el uso del agua en las balsas. Las balsas eran clave en la Abatena, tan clave que ya lo veremos, que cuando el aljibe había que repararlo, tenían que estar las balsas y cada X tiempo las tenían que limpiar de suciedades, de ramas, iban con azadas y las limpiaban. Balsas tenemos en los 3 castillos, Sancho Abarca, Peñaflor y La Estaca. Comentar también un poquito lo que es el suministro. Esto es un dato muy bonito también. En la Edad Media, sobre todo la religión era clave, las fechas. Deciros, por ejemplo, que los soldados que había en Sancho Abarca, sabemos que había de 10 hombres a 15, 16. Dependían momentos de tensión. De normal eran 10. ¿Cómo lo sabemos? Hay 2 formas de saberlo. La documentación directa te dice, hay 10 hombres en el castillo. Ya está, no hay vuelta. ¿Cuándo se sabe que es esa documentación directa? Cuando hay un envío de ballestas. Con el envío de ballestas se dicen 10 ballestas o paveses, que eran los escudos, para la guarnición del castillo de Sancho Abarca. Pero hay otra forma más curiosa para saberlo, que gracias a los pueblos lo conocemos, es que cada hombre recibía al año 5 caíces de trigo. ¿Cuánto es esa cantidad de trigo? Un caíz son 88 kilos de trigo. Cada hombre recibía 5 caíces que había que multiplicar por los 88 kilos. Eso recibían al año, y 1 libra. Gracias a esas cantidades sabemos cuánta guarnición había. Os puedo decir que hay cada 2 por 3 documentos que nos relacionan 50 caíces de trigo al año para la guarnición del castillo de Sancho Abarca. Estamos hablando de 10 hombres. Si aumenta la guarnición, lo sabemos por los caíces y por las libras. Cada hombre también recibía 1 libra. ¿Cuánto es 1 libra? Tendríamos que calcular en el sentido de sueldos, dineros, y nos vamos a enredar. Pero deciros que, por ejemplo, una vivienda en Leiza, en el año 1347, costaba alrededor de 4 libras. Entonces, 4 trabajos, 4 sueldos anuales para tener una casa con un pequeño huerto en la Edad Media.
Un buey eran 3 libras. Un buey era el tractor de ahora. Si te robaban el buey, caías en la mayor de las pobrezas. Y el robo de ganado era muy común en la zona de la mitad de las montañas, con guipuzcoanos. Que no me oigan, pero es así. Ahora roban setas, antes robaban vacas. Y había verdaderos problemas. Había señores, los Eraso, los Fiordia, protegían la merindad. Los navarros éramos muy cabezones y muchas veces había que enfrentarse con un enemigo muy superior, casi siempre. La particularidad también nos dice cuándo se cobraba esa cantidad. Había 2 fechas, Santa María de Candelaria y la Virgen de Agosto. La Virgen de Agosto es la Asunción, la Virgen va al cielo, bueno, es el 15 de agosto. Por las fiestas lo sabréis muchas veces, ¿no? Fiestas de Cazalla, bueno. Y la Santa María de Candelaria es el 2 de febrero. Siempre son esas 2 fechas. Pero fijaros que yo he tenido muchos debates con los castillos, porque incluso me acuerdo de una charla en Vizcaya y gente importante, ¿no? Decían que bueno, que los castillos, quitando un poco de importancia a la historia de Navarra también, por ahí van los tiros, decían que bueno, que podía haber mujeres, que el señor feudal, que el señor no tenían ni idea de lo que estaban hablando. De hecho, fijaros cómo era la cosa en la Edad Media, que lo que era la cuaresma se respetaba. En el castillo de Peñarredonda se llevó cargamento de pescado seco ahumado desde Monteagudo hasta el castillo de Peñarredonda en el Moncayo. O sea, realmente la vida de la Edad Media se guiaba muchísimo por esa tradición. O sea, no pensemos, se prohibía, por ejemplo, jugar a los dados porque había blasfemias. O sea, había detalles que eso es así y está perfectamente documentado. Vamos a seguir un poquito, que era el castillo. Más datos del castillo. Bueno, vamos a ver. Me estoy yendo para atrás. Gracias, qué vista. Vale, los elementos del castillo que tenemos. Aquí se ve un poco borroso, pero bueno, os digo lo que hay en el castillo de Santa Bárbara. La documentación, si cogemos toda la documentación, nos va a venir todo. Otro detalle de vamos a decir, del control monetario. Si ahora os digo la Cámara de Contos, pues a alguno les sonará. Aparece en el periódico. La Cámara de Contos de Pamplona ha controlado los ayuntamientos que hay un desfalco de tal. Esto viene de la Edad Media. La Cámara de Cuentas de Contos viene de la Edad Media. Por ejemplo, si había que reparar la torre mayor del castillo de Sancho Abarca, os digo un protocolo y nos vamos a quedar asustados, del control monetario. Pues muy bien, el aviso venía del alcaide y avisaba al rey o al merino. Y el rey daba la orden, no pensemos que el rey, estas cosas estaban, no, controlaba todos los castillos. Y daba la orden de que fuera el merino, que fuera el tesorero y que fuera el maestro de obras del rey. ¿Quién era el maestro de obras del rey? El maestro de obras del rey era el fuera de serie de los maestros. Sabía trabajar la madera, la piedra, controlaba todo. Tenía un buen ojo. Y en la Ribera, por ejemplo, Zalema Alcuyén, Zalema el zaragozano, era un maestro muy codiciado, muy cotizado. O sea, era realmente el maestro de los maestros. Sabía trabajar la madera, era carpintero, sabía trabajar la piedra y se compaginaban varios maestros para a sus órdenes, él calculaba. El rey que mandaba a Zalema y le decía, entre otros, había varios, decía, calcúlame la obra que se ha caído porque la torre de Sancho Abarca se ha caído y quiero saber el coste real que puede suponer los trabajos que son necesarios, etc. Zalema, por poner un nombre, entregaba un avis y un devis, un proyecto y un coste aproximado. Y ese dinero iban a la plaza pública de Justiniana o de Buñuel y lo leían en voz alta con un notario a los maestros de la región. Podía ser Tudela también. Los maestros en cuadrilla decidían si sí o si no y había condiciones. Estaba todo en el archivo general. El transporte del material podía correr a cargo del rey y las obras las podían hacer ellos. Entonces estimaban si podía ser a jornales o a estajo, pagar todo directo o a jornales o tal. Ellos preferían siempre a estajo, lo hacían a su manera y ya está. Pues muy bien, comenzaban las obras. El maestro de obras del rey controlaba en un cuaderno con el alcaide todos los trabajos y gracias a esos cuadernos conocemos todos los detalles. Os puedo decir las 15 mujeres o chicas que trabajaron en el castillo de Caparroso en las obras. Salen los nombres de todas. O las que trabajaron en Arguedas, o los que trabajaron de maestros en Sancho Abarca, o los que trabajaron en el castillo de la Estaca. Lo sabemos todo. Y esa documentación porque el maestro controlaba todo lo que aplicaban y todos los trabajos que se realizaban.
Cuando se había terminado la obra, entregaban a Contos, a la Cámara de Contos, tenían que entregar ese cuaderno, tenían que entregar los contratos, y entonces se decidía... ¿Qué ha pasado eso? Ah, bueno. Nada, algunos se le ha escapado. Bueno, pues eso. Al final, la Cámara de Contos leía todo y si estaba todo de acuerdo, cobraban los maestros. Pero tenía que haber incluso garantía en algunas reparaciones. O sea, es muy importante todo esto que estoy contando, porque es que gracias a ello conocemos todo lo que es el castillo de Sancho Abarca de sus reparaciones. ¿Qué restos nos quedan? Bueno, esto ya cuesta hablar un poquito, pero deciros que nos queda la parte de la torre. Ahora os voy a decir que era una cosa desconocida. Nos queda lo que es la parte central. Si lleváis al yacimiento enseguida comprobaréis que hay una especie de habitación con 4 piedras, con bastante hecha polvo, y sobre todo túmulos. Tenemos documentación, por ejemplo, de lo que eran los elementos y conocemos también que tenía una bodega, cocina, establo, tenemos las torres, tenemos una barbacana, tenemos la Torre Mayor. La Torre Mayor es curioso porque, bueno, aquí tenemos lo que es la zona del Foso Labrada y sabemos, o se interpreta en la parte de la entrada. La entrada sabemos, por ejemplo, que tenía una barbacana, tenía un portal, una torre y una muralla pegada, anexa. ¿Qué es un portal? Es muy típico en los castillos. Y en Sancho Abarca además se documenta que tiene doble puerta y tiene una habitación en su parte superior donde el velador, el que vigila, el que controla, tiene una pequeña estancia donde vive. Es una zona como parecida a una torre, quizás un poquito más pequeña, ¿no? Según el plano, a ver si podemos verlo aquí un poquito. A ver si, pues, espera. Vamos a ver. Vamos a ver, un segundo, a ver si podemos. Vale, bueno, si nos fijamos un poquito en el plano, en un extremo abajo he dibujado lo que sería la parte de una torre, de una planta con una torre, que era la torre del homenaje. Es lo único que tenemos en sillería. Es posible que el castillo tuviera una construcción en tapial. Se ve lo que es la piedra y se ve que está preparada de mampostería para colocarse ahí. Sobre esa base de muro se construye el tapial. El tapial es un encofrado. Es un encofrado hecho con tablones que algunos ya mayores ya habréis visto incluso ver trabajar, en que se colocan esos tablones huecos y se añade la masa adentro y se va dando con un pisón y luego se retiran. Por ejemplo, en el castillo de Mirapeix, a ver si lo podemos ver aquí en una imagen, aquí lo tenemos. Esto es lo que nos queda del tapial, el único tramo de tapial del castillo de Mirapeix. Que tenemos ahí la torre de Marijuán, que está al lado de Arguedas, y podemos ver los agujeritos que eran de las agujas, que es el encofrado de madera, iba sujetado con unos tablones, con una especie de palos alrededor, para mantener las dos tablas, y en su interior se colocaba esa como pasta de almendrón, con barro, con yeso, y luego la hacían alicantado, que era con cal al exterior. Más o menos es lo que nos queda. Y es lo triste, que nos quede solamente eso. Aparte de estar por la erosión, prácticamente no tienen anchura. Los castillos de las Ardenas necesitan un impulso del gobierno de Navarra para cuidar lo poco que nos queda. Están desapareciendo todos. La estaca está cayéndose un poco esa torre del homenaje que nos queda, o, por ejemplo, Mirapeix prácticamente no queda nada. Es otra propuesta que voy a poner aquí mismo, pero no os asustéis, ¿eh? Esta es una técnica del tapial. Aquí os explico, esta imagen se ve mejor. Veis cómo se va construyendo el encofrado con dos tablones, esos palos que van de lado a lado, que sujetan el entablado, es lo que nos queda de impronta en lo que vemos la construcción. Y es una construcción muy rápida y muy barata. Lo aplicaban los romanos. Hay una imagen que he sacado, fíjate, pensando en esta charla, estos unos días en Extremadura, y esto es una pared de tapial en granadilla, que es muy bonita. Veis cómo es la base de piedra, donde hacen para evitar la humedad, para tener una base firme, y cómo se ven las marcas, lo que es el tapial, lo que son los tablones, la divisoria, y bueno, no se aprecian muy bien los anillos. Había 3 tipos de tapiales, que era con piedra, con arena machacada,
o también utilizaban el almendrón, que era como cuarcitas de río, grava del río. Y lo que tenemos, por ejemplo, en la torre del homenaje. La torre del homenaje es otro dato elemento interesante, porque no se sabía dónde estaba. Si os fijáis un poco, tenemos un ángulo, en el ángulo que tenemos en la peña, un forro en sillería, y que, bueno, realmente no se sabía si era una pequeña torre. De hecho, yo incluso al principio pensaba que no tenía tanta importancia. Pero analizándola, esta es una fotografía muy bonita que te dio Alberto el otro día, que bueno, es del año 27, es la misma foto que tenemos aquí en el año, pues no sé cuándo la saqué, en el año 98, 99, y esta es el mismo lugar en el año 27, ¿no? Con unos cazadores o serían unos pastores, gente de Justiniana posiblemente. Y ya vemos cómo se ve lo que es una piedra de sillería que nada tiene que ver con el resto. ¿Y por qué? Esta es la imagen que vemos donde está esa piedra de sillería justo enfrente de la fotografía, y esto es un poco lo que yo relaciono, es la torre del homenaje. No nos queda más que la mitad de lo que vemos, por eso engaña, y es unas medidas de 8 por 8. Sabemos que tenía 3 cambras son 3 pisos, y podemos calcular que tendría unos 15 metros de altura aproximadamente, que no está nada mal. Sabemos que se accedía por una puerta en alto que mira hacia la zona del aljibe y que era el edificio más importante del castillo, el torreón principal. Justo al lado de lo que es el torreón principal tenemos otro elemento clave. Bueno, aquí tengo un dibujo que hice un poquito fantasioso, a eso como quedaría la torre con la paredita ahí encima y cómo está el cerco alrededor del castillo. El número de torres desconocemos, eso también es cierto, incluso puede ser un tapial que vaya directamente sin torres de forma directa. A ver, perdón. Vale. Y llegamos a otro elemento importantísimo, que es el aljibe. El aljibe se sitúa en la parte central del castillo. Lo tengo marcado un poquito en amarillo, es un socavón, es un edificio. El de la derecha es el del castillo de Atienza, fijaros la similitud. El aljibe de Atienza aún conserva la parte abovedada, estoy sacando la foto desde el torreón, y el castillo de Sancho Abarca a la izquierda, el torreón estaría a su lado derecho. Sabemos, por ejemplo, que para alimentar de agua era fundamental, y más en Navarrena, en época de estival. Ahora estamos con el cambio climático, pues imaginaros en ese periodo que se documenta en la Edad Media muchas veces de periodos de sequía. De hecho, en las reparaciones del aljibe y en situaciones se quedaron sin agua. Tuvieron que ir a las balsas. Las balsas muchas veces estaban secas, aunque parezca que fluye el agua continuamente, se encontraron sin agua. Y tuvieron que ir en varias veces al Ebro a recoger agua hasta el Ebro, con sus mulos, con sus cántaros, para sobrevivir hasta que el aljibe se volviera a llenar. El aljibe, la cisterna, tiene unas particularidades que voy a explicar. Es muy importante el elemento. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tenemos un poco la imagen que nos queda de la pared del aljibe. Todavía conserva un poquito el betún. Aquí lo vemos. ¿Por qué tienen tantos agujeros las paredes? Siempre había una creencia, y pasa en varios castillos, de que guardaban tesoros. La gente, pues, hace muchos años pensaban que en las paredes los antiguos moradores guardarían sus pertenencias, joyas y tal, y por eso muchos agujeros aparecen por eso, por gente que pensaba que iban a encontrar monedas y demás, ¿no? De las documentaciones de la reparación del aljibe tenemos muchos documentos. Nos dice, por ejemplo, que se aplicó una capa de impermeabilizante. Estas imágenes, que no se ven muy bien, pertenecen a algunos aljibes que hemos trabajado, pero los impermeabilizantes y la forma de realizar un aljibe lo tenemos muy claro en el aljibe que acabamos de excavar en la población de La Raga. Un aljibe impresionante, yo creo que es, me atrevo a decir, de los más importantes que va en Navarra, porque mide unos 15 metros de longitud por 5 de ancho. Fijaros, la imagen es muy bonita y clarividente. Por un lado es la muralla con mucha cal, con mucha piedra, vemos que apretan. La segunda es una capa de enlucido que con el paletín, por eso se ven esas formas triangulares, apretan la pasta para que impermeabilice siempre mejor el agua. Y el último capa es el enlucido. El enlucido también de cal raseada, con una plana, con una llana, la van raseando para hacer el enlucido.
Y posteriormente aquí ya no se ve, está el betún. Es una capa de impermeabilizante realizado con la pez, realizado con huevo, aceites. Aplicaban almagra también, que es teja molida, casi en polvo. ¿Por qué? Porque creaban una capa que además mantenía el agua soluble, o sea que no se corrompía. Esto es un trabajo realizado por los romanos. O sea, los romanos inventaron el opus simim, que era para las cisternas, para aguantar, para mantener el agua en perfecto estado. Es una construcción típica. Del aljibe del castillo de Sancho Abarca nos quedan evidencias, pero casi prácticamente hay que tener ojo de un cubero para verlas, porque están prácticamente desaparecidas. Otro elemento de interés, pues es evidente que es la zona de la cueva. Las leyendas empujan a pensar que hubo una galería, nos ha pasado en todos los lados. Aquí, desde luego, empuja para pensarlo. O sea, vemos que tiene marcas labradas en la roca para descender, pero también es cierto que la documentación nos empuja a pensar que pudiera ser una zona de bodega. Se hablaba de la bodega que tenía una pequeña sala, una cobertizo con su tejado, y que tenía una escalera que había que reparar porque se apoyaba en la roca. Puede ser esto. La prisión no puede ser porque tenía su cubierta y su puerta. Podría ser también, pero más nos consta que puede ser una zona de bodega para mantener pues, los alimentos o mantener el vino pues, un poquito fresco, ¿no? De los elementos arqueológicos hay muchos. A mí me da mucha pena este castillo porque ya no es la primera vez que me encuentro ya gente pues, con detectores, gente que va buscando cosas. Esta piedra, por ejemplo, es un casillero que apareció en Sancho Abarca. Sé que la tiene y es posible que la dé en su momento, pero es un casillero medieval para jugar. Jugaban entonces pues, a los dados, a las damas, desenraya, vamos a decirlo un poquito así, imaginando, pero eran juegos de damas, no hay muchos y es muy interesante que se pueda recuperar. Como esto, pues hay muchos elementos que van desapareciendo y es importante recuperarlos, no solamente el investigar, el conservar, el consolidar los restos. Y aquí pues es muy importante, nosotros ya estamos trabajando en varios lugares, pero hay que concienciar sobre todo en que el patrimonio una vez que desaparece ya no vuelve. Entonces las cosas van desapareciendo, porque el tiempo es así, porque la erosión va para adelante, porque sería importante recuperar las cosas para que además contagiar a la gente. Yo siempre digo que la historia de Navarra, lo que he dicho desde el principio, es fundamental respetar un poco estos edificios que nos marcaron y nos han dado una serie de derechos que otras comunidades incluso no tienen, ¿no? Y una historia riquísima que otras comunidades no tienen. Y es que estos edificios son importantísimos conservarlos, para preservar, para que nuestros hijos, nuestros nietos, pues sigan conociéndolos. Me da mucha pena ver gente con directores, me da pena ir al aljibe hace 10 años, verlo en mejor estado que verlo ahora. Más plantas, más erosión, más destrozo, me da pena. ¿Qué se podría hacer? Se pueden hacer varias cosas, sobre todo un plan de futuro, un plan de cuidado, de estudio, de puesta en valor. Y sobre todo crear a través de asociaciones un proyecto de cuidado intensivo, de que se mantenga, de que se tenga vigilancia sobre estos elementos para que no se pierdan. Es fundamental. Y desde luego ponerlo en valor. La gente que pueda ir a un castillo le gusta conocer con unas señales, pero esas señales se van desbloqueando o las estropean, hay que mantenerlas. Entonces, si todo conseguimos invocarlo en una buena dirección, podemos disfrutar de un castillo que fue muy importante para el Reino de Navarra y muy importante para la Ribera. Yo creo que es fundamental. Todo el mundo, si nos fijamos en Sancho Abarca, pues es evidente que nos va a reflejar bastante en lo que es el imaginario colectivo. Y desde luego, si desaparecen, pues desaparece parte de la historia. Por poner un ejemplo, la iglesia del Cristo de Caparroso, pues desaparecerá, es evidente, lo hemos intentado. El gobierno de Navarra tasó en 2 millones y pico la consolidación o la restauración, el ayuntamiento dijo que era inasumible, sea como fuera, se va a perder. Y cuando se pierda, entonces se echarán de menos las cosas. En Santa Cara hace unos años, la torre también presentaba unos problemas de estabilidad. Al final se concienció el pueblo, se trabajó para que se consiguieran ayudas y ahora pues, es un bien que todo el mundo puede disfrutar. Si se hubiera caído la torre de Santa Cara, ¿quién hablaría de Santa Cara? ¿Qué le identificaría a Santa Cara si no su torre?
O sea, hay cosas que tenemos que preservar ya por respeto a nuestros mayores, por respeto a nuestra historia, a nuestro pasado, que es nuestro patrimonio. Si no lo respetamos, si decimos que bueno, es una iglesia, no, es que no es solo eso. En la iglesia de Caparrós, por ejemplo, se juró muchas veces en la puerta se establecían reuniones entre vecinos para dirimir conflictos. Era un lugar de reunión, como puede haber reunión en muchos sitios, en cementerios, en chopos, en tal. Hay puntos que nos hablan un poquito de esas reuniones que había vecinales. Estas cosas no se pueden perder. Como hemos visto la foto del año 27, esos cazadores que estaban allá y sacaban una foto en Sancho Abarca porque estaban orgullosos del lugar donde estaban. No estaban sacándose una foto al lado de la balsa, sino en la muralla del castillo, porque se sentían orgullosos. Y esa gente serán los padres o los abuelos de alguno de vosotros. Entonces yo creo que estas cosas hay que tener respeto y sobre todo tener un plan de futuro para que no se pierda. Bueno, yo acabo aquí, es muy breve. Bueno, podríamos hablar de historia, podríamos hablar de detalles, de alcaides, dar unas referencias. Yo he preferido ir a detalles un poco constructivos. Faltaba un poquito, si otra vez, a ver si es una pena que no se vea muy bien, pero bueno, son cosas que pasan. Y sobre todo, lo que me gustaría de esta conferencia es quedarnos con una idea de a ver si podemos hacer algo para que las cosas, pues, le demos una vuelta y que podamos recuperar el castillo y que sobre todo no reconstruirlo, pero sí por lo menos consolidar lo que hay. Si el aljibe podemos poner todo el espacio con la piedra bien colocada, si podemos quitar todo su relleno, poner una señal para que la gente lo identifique, si la torre del homenaje podemos limpiar un poco para que aparezca la planta y la gente lo pueda identificar, si podemos recoger materiales que vemos que están en peligro de que se pierdan y las podemos recoger para tenerlos en una zona cultural, para que la gente los pueda disfrutar. O sea, todas esas cosas teníamos que pelear para intentarlo. Y nada, a ver, si tenéis alguna pregunta, encantado. Aquí no te voy a preguntar, simplemente te voy a decir, soy José María Gramonte, presidente de la Comunidad de Bardenas. Recojo el guante y comunicarte que la comunidad, a través de la cátedra con la UNA, ya tenemos una solicitud para hacer un estudio de todos los castillos de Bardenas, ¿vale? Para que sepas que se está trabajando en esa línea. Decirte también que hemos hecho una recuperación aquí cerca de un horno de pez que hizo Manuel Rojo, y que además de todo eso, lo que yo sí te pediría es que aclarases también lo que es la normativa que hay para todo este tipo de trabajos, ¿no? Porque ya sabes que la normativa de uso de la comunidad, además de los permisos que tú tienes que solicitar particularmente, también tienes que tener, o todo el mundo tiene que tener permiso de la propia comunidad, porque por la colaboraríamos y todo el mundo pensáramos que esto es tan fácil como llegar y restaurarlo por nuestra cuenta, ¿no? Y decirte que esa piedra hace más de 20 años, si no era esa una muy similar, la vi con mi hijo pero la dejé. Entonces, la otra vez cuando estuvimos en Buñol dijisteis como que estaban en el archivo de Navarra y ahora veo que ya no están en el archivo de Navarra o se nos ha perdido por el camino, ¿no? Si no recuerdo mal. Y agradecer por supuesto a la señalada y a ti a la conferencia de cuidado. Muchas gracias. Vale. Bueno, la pregunta, sí, evidentemente hay que pedir permisos a la comunidad y evidentemente todo proyecto tiene una reglamentación y un protocolo, que es a través del Príncipe de Viana, lo que es el aspecto técnico. Son arqueólogos los que tienen que llevarlo a cabo y es cierto. Yo lo que sí, no sé cómo explicarlo, vamos a ver cómo lo hago sin meter la pata. El tema es que los castillos, yo me canso mucho de ver proyectos que aparecen y desaparecen. Veo cosas, situaciones, yo veo que falta un poco de compromiso, me explico. Vamos a poner un ejemplo, el Castillo de Huarte, en la cuenca de Pamplona. Se gasta mucho dinero, se hacen unas actuaciones en un estudio, el estudio muchas veces se queda como para adentro y posteriormente se abandona. Se abandona porque no hay un plan de cuidado. Hay un defecto, me parece estupendo que todo tiene que tener una reglamentación con la UNA, me parece todo el protocolo estupendo, ¿no? Pero debo de decir también que, por experiencia, porque hemos consolidado ya varios castillos, que donde mejor se guardan las cosas es con la gente que realmente quiere cuidar las cosas. No sé si me explico. Pueden venir empresas de fuera, de dentro, trabajar en un lugar
pueden hacer una investigación muy interesante, escribir un artículo fenomenal, fantástico. Pero lo que sí que yo creo, y el gobierno de Navarra yo creo que me da la razón, aunque les cuesta reconocerlo, es que realmente tiene que haber un vínculo entre los pueblos y el patrimonio. No se puede dejar a las universidades al 100%. Tiene que haber un vínculo de protección, cuidado. Las comunidades, también me refiero no solo a pueblos, sino también a la comunidad de las Bardenas, para que no quede en un estudio y ya está, sino que realmente haya un compromiso de que esas cosas se cuiden y se protejan. Yo, por ejemplo, tengo una manía que tiendo a visitar los castillos que he trabajado y muchas veces por defecto, pues no suelo hacer cosas que a lo mejor otros no harían, ¿no? Que es, por ejemplo, preocuparme que esté bien, ¿no? Y sobre todo preocuparme en que los pueblos tengan un compromiso. Si detrás hay una asociación que empuje a cuidar las cosas, yo creo que es la mejor noticia que puede haber, con todo el apartado técnico que evidentemente tiene que llevar sobre la laminación. Pero si detrás hay una gente, una asociación, un cuidado y un control por parte de los pueblos vecinos y de la comunidad, yo creo que ganamos todos. Me da, insisto, mucho miedo cuando focalizamos todo en un trabajo universitario, lo dejamos ahí, y yo por experiencia he trabajado en muchos castillos y he visto a asociaciones, he visto a universidades que han trabajado y que luego las cosas se quedan o igual o peor. Y con más conocimiento, evidentemente, porque conocemos cómo está el yacimiento y ya está, y ahí se quedaron. Entonces, es importante vincular a todo el departamento institucional que pueda ser, ayuntamientos, junta de Bardenas y tal, para que podamos crear un compromiso y algo unido, conjunto, para que se mantengan las cosas. A eso me refiero. Y no solamente castillos, puedo hablar de cabañas que puedan tener un rigor histórico, pueden ser caminos, puede ser la propia naturaleza, que tiene que haber un compromiso entre todos para cuidar. Y yo creo que eso es fundamental. El tema universitario me parece genial, pero también muy importante la implicación de todos.